a ese nivel de degeneración moral. Y ese partido, el demócrata, aupó todo eso. ¿Me está copiando? ¿Por dónde voy? Ya comenzaron a dejarlo solo. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí se daría entonces una variación de la profecía autocumplida de Robert Merton. Se comienza a repetir que Pavel Issa fue uno de los primeros en dejar a Luis solo. No fue por eso, pero repetir eso tan condiciona a que otros funcionarios se vayan del gobierno también. ¿Cuál es la parte que va a afectar al gobierno a menos de que el presidente quiera ahora una, si se quiere, empatía ideológica? Porque hay personas que el presidente no la quita por respeto y cariño, no porque se han ganado mantenerse en el poder. Pero eso no sucede ahora, eso sucede siempre. Logra hacer una especie de, si se quiere, de alquimia para transferir todo ese conocimiento académico, intelectual, al ámbito de la política del tú a tú, al ámbito de la política dominicana, y se da una especie como de transmutación. Cual si se tratase de una profecía. Ya, amén de Pavel Issa, un funcionario de nombre Jeffrey Lizardo también renuncia. Pero es viral, es tendencia, Dilia Leticia Jorge Mera, quien también renuncia del tren de gobierno. Hay varias vertientes que podrían ser la causa de esas renuncias. Si se aplicase, por ejemplo, lo que en filosofía se llama la ley de la causalidad. Pero junto a este café, que ya usted sabe de qué marca no es, vamos a hablar largo y tendido de un asunto burocrático que sin lugar a dudas, escuchen ustedes, sin lugar a dudas le puede traer problemas al presidente Luis Abinader. Pero antes, para estimular mis neuronas, para hacer que las mismas transcurran por un trayecto no de vanilocuencia, sino de una conversación con ustedes, si cabe la palabra, proteica, permítanme darme un sorbo de este café. Ya ustedes saben qué dos marcas no es este café, que son las marcas más malas de este país. Una comienza con S, después con D, y la otra comienza con K. Muy buena campaña publicitaria, la del café que comienza con K, pero pésimo producto, solamente superado por Café Santo Domingo. Qué decepción al Café Cora, qué decepción. Pero bueno, señores, miren, por solo citar algo, Julio Martínez Pozo dice que Pavel Issa no se sentía conforme con la fusión que se hizo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de cara al Ministerio de Hacienda. Ese era el triste final del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque ahora en la, si se quiere, no muy relevante historia republicana en cuanto a creación de instituciones, ahora olvidamos que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo fue creado para satisfacer el ego de Temístocles Montaz. Entonces, si yo voy a fusionar, si yo voy a sacrificar, yo tengo que llevarme el ministerio que no tiene base institucional, base constitucional. ¿Cuál es en este caso? El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se adscribe ahora a uno que sí tiene base constitucional aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Y cuál es? El Ministerio de Hacienda. Aunque pudiésemos hablar de que, espérate, Hacienda y Economía no es lo mismo, o era minute. ¿Cómo así que no es lo mismo?
Pero ¿saben qué? Ese no es el caso ahora. Aunque también tenemos que hablar del debate aquel que involucra al Ministerio de Administración Pública con Sigmund Freud, porque ese ministerio también lo quieren fusionar, pero lo quieren fusionar con el Ministerio de Administración, de la Presidencia, cuando son dicotómicos, totalmente dicotómicos. En todo caso, lo que habría que hacer es eliminar el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ah, pero espérense, ahí está un gallo pesado, un peso pesado del PRM, que es Andrés Bautista, y el presidente Luis Abinader no se va a acarrear ese conflicto. Así que prefiere irse por lo fácil, que es en este caso sacrificar al muchacho. ¿Y quién es el muchacho? Sigmund Freud y su Ministerio de Administración Pública, Administrativo, qué sé yo, tantas cosas parecidas, no, se confunde, se pierde. El MAP, el famoso MAP. Entonces, yo diría que no necesariamente ha de ser en la vertiente que lo está planteando Julio Martínez Pozo. Yo estoy viendo aquí algo de lógica de poder trascendental. Y no es que quiera yo ahora venir a recostarme de Immanuel Kant, que si analítica trascendental por aquí, que si lógica trascendental por allá. No. Lógica trascendental del poder. A mí no me parece casual. Yo no creo que sea coincidencia que renuncien dos funcionarios que son, si se quiere, similares, por no decir de la misma ideología política. En este caso, la ideología progresista. Y digo esto porque es evidente que la administración de Luis Abinader, desde el momento uno, ha procurado ser consona con los lineamientos de ideología política vigentes en Estados Unidos. Ese tema de esa camada de funcionarios progresistas en República Dominicana no obedece a que casualmente había mucha gente progresista en la sociedad civil que se sumó a las protestas de la época, la saga de la Plaza de la Bandera. No, eso obedece a que el arribo de Luis Abinader coincidió por allá por el año 2020 con el hecho de que en Estados Unidos el Partido Demócrata se había montado en esa ola progresista radical y en aras de provocar empatía en temas de poder, pues el presidente lo que hizo fue, y sospecho que quizás esa decisión no vino necesariamente de él en sí, sino que fue un asunto consensuado con gente como un tal Mauricio de Bengoechea, un tal u otros asesores por ahí que hay que no se mencionan. Me reservo los nombres, no quiero problemas. Entonces, comienzan a colocar gente de ideología progresista. Pero ahora se da un cambio en Estados Unidos y llega un presidente que está en el extremo totalmente opuesto. Donald Trump, con unos discursos incendiarios que incluso, ya ustedes saben, el nombramiento de un Robert Kennedy en el sistema de salud ya es un asunto que demuestra que lo de Donald Trump no es demagogia y de que existe un compromiso, señores. Existe un compromiso con el discurso. Del discurso político, porque ciertamente muchos de esos temas antiprogresistas calaron en la sociedad norteamericana. Y vi yo expertos en política locales hablando o tratando de explicar una vez más el triunfo de Trump después de que ellos mismos pronosticaron que Kamala Harris iba a ganar. Pero caballeros, se les olvida mencionar el rechazo que suscita en el seno de la sociedad norteamericana la implementación de políticas identitarias, por ejemplo. El rechazo que suscita en un sector emprendedor, si se quiere, el tema de tratar de
nivelar la sociedad a través de la implementación de la igualdad vía el Estado. Todo eso para la gente que está emprendiendo, la gente que sabe que no existe tal cosa como ese tipo de igualdad que se promueve, sino más bien el resultado directo de tus acciones en el ámbito doméstico, en el ámbito empresarial, etcétera, en fin. Esa gente rechaza eso. Como el migrante legal, por ejemplo, que votó por Donald Trump, porque rechazaba la apertura fronteriza de los demócratas, porque veían a ese migrante ilegal no como el hermano al que tenían que ayudar, sino como el hermano que representaba una amenaza para su trabajo, porque ese migrante que está legal cobra un poco más que el que viene ilegal, y el que viene ilegal se convierte en una tentación para las empresas que buscan cómo contratarlo para ahorrarse ese dinero y ganárselo. Entonces, esa realidad que se promueve desde el progresismo es rechazada por el migrante que está legal. Y Donald Trump, de forma astuta, se percató de eso y encontró ahí un nicho de votantes que a los propios progresistas, a los propios analistas de nueva izquierda, le resultó imposible de ver. Pero le resultó imposible de ver porque analizar y aceptar eso conllevaba una realidad a la que ellos preferían todo el tiempo darle la espalda. ¿Y cuál es esa realidad? El hecho de que esas políticas progresistas, esos mantras como tal, provocaban el rechazo de una parte considerable del universo de votantes. Entonces, en República Dominicana, estas renuncias, particularmente yo, fruto de mi análisis, llego a la conclusión de que aquí lo que tenemos es una reorganización ideológica del gobierno, en donde funcionarios conservadores, funcionarios si se quiere, o gente de perfil más de derecha, pasará a formar parte del Estado. Naturalmente hay funcionarios que entiendo que tienen su cargo seguro, a no ser que ellos decidan, no sé, un poco difícil, decidan poner sus cargos a disposición del presidente. Pero en sentido amplio, en sentido general, lo que estamos viendo es una especie de aplanadora que va de la izquierda a lo conservador, por no decir a la derecha. No decir radicalmente que serán de derecha, no. Pero por lo menos gente de perfil conservador, buscando una especie como de empatía burocrática, por crear una frase de la nada, empatía burocrática del funcionariado dominicano de cara al que pasará a ocupar filas en Estados Unidos. Además, imagine usted, tener gente del perfil de Pavel Issa, que es un burócrata, o más bien un tecnócrata, cuando tenemos un secretario de Estado norteamericano como Marco Rubio, que es un elemento, es un hombre que está totalmente opuesto, es antípoda a todos los mantras progresistas y que por lo menos teóricamente nos ayuda con el tema de Haití, porque en ese tema en particular, Marcos Rubio en el pasado, cuando habló al respecto, siempre lo hizo defendiendo a República Dominicana. Claro, no nos vamos a hacer ilusiones. Vamos a ver si de repente, porque eso hay que colocarlo ahí, ponerlo como un vamos a ver. Porque al final del día, ¿qué pasaría si Donald Trump entiende que lo conveniente para Estados Unidos es que República Dominicana enteramente se haga cargo del tema de Haití? Estoy especulando. ¿Qué pasaría? Pues estaríamos casi en lo mismo, señores. Literalmente, pero solo quiero imaginarme eso y punto. No quiero que pase a la realidad en lo más mínimo. Entonces, estas renuncias que estamos viendo, para mí obedecen a eso. El gobierno está tratando de alinearse con la nueva administración.
Y se sabe que la nueva administración en Estados Unidos es para nada progresista, a menos de que haya un funcionario ahí que vi que era trans y todo eso, pero Donald Trump va a acabar con ese tema de los cambios de identidad sexual y todas esas cosas, las terapias hormonales, todo para niños, adolescentes, una locura. Miren a qué llegó esa sociedad, señores. Miren la degeneración moral plasmada ahí. Niños que pueden cambiar de identidad sexual vía terapias hormonales por encima de sus padres. Sus padres no pueden oponerse a eso. El padre que se oponga a ello sufre el peso del Estado. A eso llegó Estados Unidos. A ese nivel de degeneración moral. Y ese partido, el demócrata, aupó todo eso. Entonces, nada que esté en contra, oiga lo que voy a decir ahora, nada que esté en contra de la unidad familiar puede ser bueno. Repito, nada que esté en contra de la unidad familiar puede ser bueno para el ser humano. Si usted quiere un parámetro para saber si algo es bueno o malo en el ámbito de lo humano, sencillamente fíjese en si es bueno o malo para la familia. Así de simple. Entonces, tener un niño empoderado a ese nivel, lo que trae es disensión. Lo que trae es falta de armonía. Lo que trae es guerra. Lo que trae es desunión en la familia. Ergo, no puede ser bueno. Ha de ser indefectiblemente malo. Eso no amerita discusión. Ese axioma que acabo de plantear es uno de aquellos que, si usted discute eso, es por necedad. Si usted discute eso, es por una vana soberbia. Nada que afecte internamente a la familia puede ser bueno para el ser humano. Simple. Y el Partido Demócrata en Estados Unidos apoyó eso. Entonces, la decadencia de Estados Unidos como imperio, su decadencia en términos hegemónicos, va de la mano de su decadencia moral. Así de simple. Señores, ¿cuál es la parte que va a afectar al gobierno a menos de que el presidente quiera ahora una, si se quiere, empatía ideológica? Bueno, la parte que afecta tiene que ver con lo local, tiene que ver con el sustento de la idea que se va convirtiendo en un alud de que se están tirando del barco, de que como ya el presidente no representa una esperanza de poder, él mismo como tal, más allá del año 2028, pues los funcionarios comienzan a renunciarle. Y repito, porque se lo dije a Janel Ferreras, habrá gente que, haciendo acopio de la profecía autocumplida de Robert Merton, habrá gente que va a renunciar porque sí, aunque usted no lo crea. Sí, van a renunciar porque infieren que están dejando solo al presidente y no quieren ser ellos de los pocos que se queden con él. Oigan bien, no quieren ser de los pocos que se queden con él. Esas renuncias, he contado 3 ya. Dile Leticia, Jorge Mera, Pavel Isa y Jeffrey Lizardo y otros que vendrán por ahí. Esas renuncias van a promover ese relato. Un relato que será capitalizado, no tanto en el PLD, porque estamos viendo que quienes están ahora mismo tratando de capitalizar todos los pasos en falso del gobierno, no es en el PLD. Lo están capitalizando específicamente en la fuerza del pueblo, en donde, hay que decirlo, están implementando una línea narrativa de oposición que de forma gradual comienza a ser efectiva. Miren, por ejemplo, cómo han monopolizado el tema de quién es el candidato en el 2028. Porque que si es Leonel, que si es Omar, al margen de lo que incluso
se esté dando internamente allí, la realidad es que se ha monopolizado el debate político del futuro inmediato. Y la gente solo piensa en Omar o Leonel, pero oh sorpresa, que Omar y Leonel no están en partidos opuestos. Están en una única organización política, que en este caso es la Fuerza del Pueblo. Entonces, para fines prácticos, da igual que sea Omar que sea Leonel, el candidato en el 28, dado que vienen del mismo partido. Entonces, Omar hace un video recientemente, un video donde explica en qué ha usado los fondos de su barrilito, y Omar sale con barba. Oh, pero qué sorpresa, que esa barba no es casual. Esa barba es un tema de marketing, porque con esa barba lo que se quiere vender es que Omar Fernández está tan enfocado en su trabajo, está tan inmerso en su labor legislativa, que no le ha dado el tiempo para afeitarse. Punto 1. Pero esa barba también comunica que Omar Fernández no es tan niño, que Omar Fernández ya es un político adiestrado, es un político sabio. La barba en la semiótica de poder comunica sabiduría. Ahí tenemos 2 elementos. Y el tercer elemento en lo que se quiere vender en su imagen es que, bueno, Omar está más ocupado en temas interesantes, en temas importantes. Omar no está enfocado en su imagen. Omar está enfocado en el bienestar de la gente. Por eso usted lo ve así, que no ha tenido tiempo a arreglarse esa barba. Esa barba no es casual. En ese spot, ahí están los 3 pilares, los 3 elementos que explican por qué sale así. Y cómo quieren vender al muchacho. Al muchacho que eventualmente en algún punto será presidente de República Dominicana. Eso no se lo despinta a nadie. O sea, no se lo despinta a nadie. La oposición, en sentido amplio, y no me estoy refiriendo al oficialismo, lo que tiene que hacer es pensar en quién será el polo opuesto de Omar Fernández todo este trayecto. No se me ocurre nadie mejor que Fernando Abreu, por ejemplo. El cobrador Roque Espaillat tiene un perfil ciertamente más acabado, sabe mucho más de política, pero habría que ver, y además es un empresario, o sea, es un elemento más complejo aún que Omar. O sea, Roque es una persona asquerosamente rica, pero lo es en base a su trabajo. Es un empresario exitoso. Roque Espaillat vendría siendo como el Elon Musk dominicano. Es un elemento que no necesita dinero. Es millonario si cabe el neologismo. Pero es un elemento que ahora le interesa a la política. Y es un elemento duro de roer porque no necesita dinero. Literalmente hablando. Y un debate entre Omar y Roque, con toda seguridad, Roque Espaillat barre el piso con Omar. Pero Omar será presidente. Entonces Roque tiene que vencer eso. Vamos a ver cómo lo hace. Pero otro elemento joven, Fernando Abreu. Fernando Abreu. Sería interesantísimo en algún punto ver un debate entre Omar Fernández y Fernando Abreu. Y ver qué sale de ahí. Entonces, ese es el escenario político, señores. Y hemos pasado de las renuncias en el gobierno y de lo que busca el presidente Luis Abinader, y de repente, como quien no quiere la cosa, caímos en los perfiles de cara al año 2028 en la oposición. Bueno, y yo he dicho, Omar será presidente. Pero un perfil interesante, Roque Espaillat. Otro perfil interesante, Fernando Abreu. Ese es el relevo político en República Dominicana. Ahí tenemos que incluir también a Juan Ariel Jiménez. Hay que ver cómo Juan Ariel Jiménez logra hacer una especie de, si se quiere, de alquimia para transferir todo ese conocimiento académico, intelectual, al ámbito de la política del tú a tú, al ámbito de la política dominicana, y se da una especie como de transmutación
de ese conocimiento, de ese bagaje académico intelectual a lo político, para que entonces se nivele con los perfiles que ya he dicho o incluso lo supere, y eso le permita llegar a ser entonces presidente, porque ya él tiene su proyecto presidencial. E incluso en el propio PLD, de forma orgánica, natural, endógena, ya las bases, el comité central, está comenzando a ver una parte de ella en Juan Ariel Jiménez, al elegido, the Messiah, el Mesías del PLD, que los hará retornar al poder. Ahora bien, Juan Ariel Jiménez tiene que jugar bien sus fichas. Tiene un factor que es interesante y que él puede capitalizar, y es que una de las personas que más sabe de política en República Dominicana es su padre, Felucho Jiménez, y que él puede tenerlo ahí en buen dominicano, como se dice, a cuartas, ¿no? Y consultar a ese oráculo de la política dominicana, que es Felucho Jiménez, que se la sabe todas, ¿no? No puede tener mejor asesor ese muchacho que su padre, Felucho Jiménez. Es una realidad capital, por no decir trascendente. Y yo veo que esa metanoia, por así decir, de lo académico a lo político, en el ethos de la política dominicana, se parece mucho a la interacción química que se da en los metales. Y esa analogía que hacía Byung-Chul Han de cómo la fotografía análoga, en el momento que captura la imagen precisamente a través de la química de los metales, es casi homóloga o análoga precisamente al proceso de los metales, cómo van dando paso del uno al otro. Y que él decía que en el caso de la fotografía digital no existe tal analogía, no existe tal correspondencia química, evidentemente, entre la plata en su accionar endógeno de cara a la fotografía, que también dependía de una reacción química de la plata. Entonces, yo no sé qué él va a hacer, no lo sabemos. Ese es un proceso muy de él. Tampoco sabemos qué va a pasar allí con la variable Danilo Medina. Ya ven ustedes cómo Johnny Pujol sale diciendo que el PLD es Danilo Medina. Sería interesante, a mí me gustaría, me fascinaría que en lo adelante el PLD siga precisamente en las manos de Danilo Medina, y que en ese partido en gran medida se haga lo que diga Danilo, para que cuando finalmente sucumba eso y quede allá abajo, yo darme el placer con todos esos elementos PLDistas que en mi cara me decían, a mí en mi cara, backstage, no, porque Danilo esto, Danilo es el PLD, Yo le decirle, díganme ahora, díganme, ¿qué hizo Danilo con su PLD? Díganme, explain me. Yo quisiera que sea así, para ver incluso al propio Roberto Rodríguez Marchena, una vez más, defendiendo lo indefendible. Danilo, un gran presidente, su primer gobierno fue buenísimo, el segundo gobierno, decente, bueno. Un estadista. El detalle es que todo ser humano, por más brillante que sea, por más lúcido que sea, le pasa el tiempo. Ningún ser humano, por más brillante que sea, puede derrotar al tiempo, puede derrotar o imponerse al ethos histórico. Entonces Danilo Medina llegó en un punto en el cual República Dominicana necesitaba un presidente así. Y cumplió 8 años efectivos para el país. Pero ya precisamente porque los tiempos habían cambiado, Danilo Medina no podía seguir en el poder. Ni él, ni su prótesis Gonzalo Castillo. Por eso lo conveniente era que salieran del poder. Pero estos pedazos de carne, estos imbéciles que no tienen sentido de la historia en lo más mínimo, porque su sentido de la historia fue diezmado por las conveniencias de estar en el poder. Pero ustedes saben lo que es sentar ahí a un exfuncionario de Danilo e insinuarme a mí que mi éxito viene porque yo estoy recibiendo dinero de este gobierno.
Y yo no le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que mi nombre, o sea, Aneudi Santos, tiene socialmente hablando a este segundo más credibilidad en este país que todos los funcionarios que desfilaron en esos 8 años de gobierno. Y eso es irrefutable. Con eso me quedo. No pueden competir en credibilidad conmigo. Debí decirle eso. Pero bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Ya expliqué a razón de qué van esas renuncias. Ya expliqué el porqué de la barba de Omar Fernández. Y ya expliqué ligeramente de qué va el escenario político en lo adelante. Es indudable que el éxito al más alto nivel le depara a Omar Fernández. Será presidente. Pero hay 2 figuras que tenemos que incluir en el cóctel, porque él no va a ser presidente a 20 años, 25, 30, no. Tiene que darse consecuentemente un relevo. Y ese relevo pasa por figuras que están sacando cabeza, como Fernando Abreu, Roque Espaillat. Bueno, vamos a colocar ahí a Carlos Peña, no podemos subestimarlo. Y yo no sé si en el PRM podrán zafársele a lo que por lo visto es lo seguro, que Raquel Peña será la candidata predilecta de Luis Abinader. Yo no sé qué va a hacer un David Collado con eso. Yo no sé qué va a hacer un Yayo Sanz Lobatón con eso. Yo no sé qué va a hacer una Carolina Mejía con eso. O un Wellington Arnott. Que por cierto, hay que decir que en el PRM el candidato más completo es Yayo Sanz Lobatón. Ahora, Yayo Sanz Lobatón tiene que comenzar a explotar esas variables, esas facultades, esas vertientes que le hacen ser un candidato holístico. Tiene que moverse rápido. Esa es la palabra. Si él se mueve rápido, yo no sé hasta qué punto el presidente Luis Abinader esté tan casado con la idea de que tiene que ser Raquel. Ahora, yo voy a revelar algo en otro capítulo en torno a la candidatura de Raquel Peña. Algo que es muy delicado. Pensé no decirlo, pero ya lo voy a decir. Lo voy a revelar en un corte. Y es una verdad que puede comprometer el éxito del proyecto presidencial de Raquel Peña. En unos cuantos días, estén atentos, voy a tirar esa bomba. Mientras tanto, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Los dejo con la opinión de Janel Ferreras en torno a las renuncias que se han estado dando en el gobierno. Justo ahora, inmediatamente culmine este comentario, en este mismo capítulo, venimos con eso, una interacción de poder que se dio entre Janel Ferreras y un servidor. El efecto dominó de la renuncia de Pavel Issa, ya de inmediato, ni tonto ni perezoso, hay quien sale a decir que esto no es más que un designio de funcionarios que comenzarían a saltar del barco. Pero ha trascendido también que realmente lo que ocurrió fue que el presidente Luis Abinader le solicitó el cargo y le recomendó que pusiera la renuncia para que se vea más elegante el tema. Pero también hay una teoría sumamente interesante, Janel, y es la que plantea que fue el propio Pavel Issa que renunció porque ya no aguantaba más la disonancia cognitiva de pertenecer a un gobierno que había emprendido acciones migratorias contra los vecinos con las cuales él no estaba de acuerdo. Yo no sé si esto es una forma idílica de proyectar socialmente el perfil de Pavel Issa Conde, ¿no? No sé si un
Si un burócrata puede tener semejante dilema ético, moral, humano, bueno, yo digo esto, yo entiendo esto, no estoy de acuerdo con las deportaciones masivas e ilegales, pero de repente el gobierno que yo represento se ha ido por esa vía, no lo aguanto más, voy a renunciar. Eso también se dice. Pero amén de lo que ocurra o haya ocurrido, amén de lo que se diga, la realidad es que en política se dan situaciones de las que tú no tienes el más mínimo manejo a partir de cosas que tú decides y haces. Y es ahí la ironía que hace complejo el juego de poder. Y la repercusión de esto inevitable es que unos cuantos en el país han de pensar de que están dejando solo al presidente. ¿Tú estás copiando? ¿Por dónde voy? Ya comenzaron a dejarlo solo. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí se daría entonces una variación de la profecía autocumplida de Robert Merton. Se comienza a repetir que Pavel Issa fue uno de los primeros en dejar a Luis solo. No fue por eso, pero repetir eso tan condiciona a que otros funcionarios se vayan del gobierno también. Mira, yo creo que es positiva la renuncia de él, porque cuando tú renuncias, por las razones que sea, lo hace convencido de que ya no quiere estar ahí. Si él renunció porque no le interesa seguir al frente del ministerio, si él renunció porque se lo solicitaron, o si él renunció porque está en desacuerdo con la política migratoria de la República, en cualquiera de los tres niveles está en lo correcto. ¿Por qué razón? Porque nadie está obligado a lo imposible. Usted no puede estar en un lugar donde usted no quiere estar. Usted no lo hace bien. Ahora hay un poema, no sé si tú los has escuchado, que dice lo siguiente. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba en una hierba que comía. Habrá otro entre sí, él decía, más pobre y mísero que yo. Y cuando la mirada volteó, halló la respuesta viendo que otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojó. ¿Qué significa eso? Que en la vida siempre hay alguien que necesita. ¿Cuál es la fecha fatal para el presidente Luis Abinader? Todo el mundo la sabe. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es? 16 de agosto del 2028. Fecha fatal. Sí. El 15 de agosto del 2028 es la última noche de Luis Abinader, presidente de la República. Pero cuando tú tienes la fecha de cuándo te vas, no hay tal soledad del poder. Lo que hay es el cumplimiento final de una era. Y es normal. Nadie dura para siempre. Pero hasta los imperios más largos de la humanidad han caído. ¿Qué tiempo duró el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente? 1000 años. Pero igual el imperio otomano. ¿Pero qué tiempo duró el imperio español? Todos los imperios caen. En el caso de nosotros que manejamos una teoría de democracia, que es un periodo constitucional de 4 años, que tiene la gracia de una repostulación por 4 años más, tiene un cumplimiento. El presidente no tendrá problema con soledad del poder, y eso es una teoría que no está del todo cierta, de que se están tirando del barco. ¿De cuál barco? ¿De cuál barco? Si el barco va a llegar a Puerto Seguro como quiera el 16 de agosto del 2028, va a llegar a un puerto. Y en ese puerto le va a entregar a otro capitán del PRM o de la oposición, pero hay que entregar. Aquí no hay espacio para un día más. Entonces, si él se va, o quien sea que se vaya, se fue. Lo lógico es que cuando se vaya, venga otra persona de iguales competencias o mayores competencias. ¿Te refieres en este caso a Luis, no a Pavel Issa? Claro, a Pavel Issa. A Pavel Issa. Porque si él está renunciando, cosa que todavía no se ha hecho oficial, me imagino que es una comunicación. Ahora el presidente tiene que decidir sobre esa. Porque hay gente que pueden renunciar para
para sentarse mejor en la silla. Yo te puedo poner condiciones a ti, te pongo una carta, Neudi, yo no quiero participar más en ninguna entrevista contigo. Y tú me vas a responder, pero ¿qué pasó? Ah, no, mira, que yo quiero agua fría y tú me estás dando agua tibia. Yo tengo el caso de un amigo tuyo muy bien apreciado por ti, me reservo el nombre, que lo que hizo fue que me puso un muy lacónico y escueto mensaje por WhatsApp diciéndome, te comunico que a partir de ahora no habrá más colaboraciones. No explicó nada, etcétera, en fin. Una persona muy me asombró porque era una persona, o es una persona muy caballerosa, muy, tú sabes, en el trato. Y semejante accionar que a todas luces no es para nada decoroso, me sorprendió. Sí, porque cada quien tiene su forma y su estilo. Lo que te quiero decir con eso es que la gente tiene derecho a iniciar. Mira, el día que tú naciste, regularmente tú tienes un vínculo, que es el principal vínculo de tu existencia, que es con el vínculo de tu madre. Pero tú sabes que hay niños que no tienen ni siquiera la gracia de contar con la madre, que lo trajo al mundo, que no la han visto nunca, que parió y la dejó en un hospital o murió en el parto o simplemente lo entregó en adopción. Hay muchísimas cosas. Entonces, no es obligado de que nadie termine con Luis. No es obligado. Luis tiene que terminar con lo que quieran terminar con él. Y Luis tiene todavía 3 largos años para hacer una excelente gestión en todos los renglones. Lo que están pensando de que armando un proyecto a futuro para hacer un reenganche de poder, lo pueden hacer. Yo lo felicito, pero regularmente usted termina con quien empieza. O va a terminar con quien comenzó. Claro, no es obligado. Ahora, ¿qué ocurriese si a cabo de un mes, 2 meses, otro funcionario reconocido públicamente renuncia? Se va a reforzar la tesis de que están saltando del barco. Mira, yo creo que lo que más le conviene al presidente es que en enero todos los funcionarios pongan la renuncia. Juntos, todos. Y que el presidente pueda relanzar el gobierno con un nuevo gabinete. Todos. Sí, debería ser una política uniforme. Incluso los funcionarios que han hecho una buena gestión. Todos. Que le pongan una comunicación. A partir del 1 de enero del 2025, presidente, yo pongo a su disposición mi cargo. Para que el presidente tenga la libertad, entonces, porque hay personas que el presidente no la quita por el respeto y cariño, no porque se han ganado mantenerse en el poder. Pero eso no sucede ahora, eso sucede siempre. Entonces, ¿qué sucede? El presidente tiene que tener la capacidad, la libertad y el dominio propio de hacer el gabinete que él entienda para los momentos que avecina. Porque ¿cuál es el detalle? Es que hay un 20 de enero. Y la política dominicana tiene que estar conectada obligatoriamente al 20 de enero. ¿Qué va a suceder el 20 de enero? Vamos a ver. La juramentación de Donald Trump va a cambiar el ajedrez político, incluyendo el de la República Dominicana. Y esas cosas, esos vientos, este libertinaje que venía desde allá, ya no va a venir. Ya no tendremos que tener lidiar con el tercer sexo. Ya no tendremos que soportar. Por eso a los haitianos en la República Dominicana le espera un enero muy duro. Porque la política migratoria dominicana está siempre amarrada a la delimitación del imperio. Y con la llegada de Marcos Rubio como jefe del Departamento de Estado y Donald Trump como presidente de Estados Unidos, todos los pro-haitianos de la República Dominicana tendrán que alinearse. Todos. Y posiblemente, si yo no estoy de acuerdo, porque yo no sé hasta qué punto es que nosotros vamos a seguir soportando esto. Aquí hay una narrativa internacional y unos titulares internacionales respecto al tema haitiano, y en el territorio nacional es todo lo contrario. Aquí los haitianos están haciendo lo que les da su voluntad. Con el agravante de que nosotros también tenemos entonces traidores internos que como nunca antes han tenido tanta fuerza. Eso es sin quizás lo más desagradable. Claro, porque si tú me acusas a mí de algo que yo no hago, eso es doblemente desagradable. A la República Dominicana en algunos titulares internacionales se nos acusa de racismo. Eso es falso. Nosotros estamos... Pero el mismo Paveliza habló de que en República Dominicana hay un racismo cultural. Pero él está equivocado. Pero ¿sabes qué me llamó más la atención de cuando él hizo ese planteamiento? La vehemencia
con la que lo hizo. Porque él cree en eso, él está convencido de eso, pero él está equivocado. Pavel, en ese sentido, yo no estoy hablando del Pavel economista, claro. No estoy hablando del Pavel funcionario. Yo no creo que él sea incompetente, todo lo contrario. Yo pienso que es un hombre muy inteligente. Pero en el tema patriótico, Pavel y los haitianos tienen a unos hartos. Los que son como Pavel tienen a unos hartos. Y Duarte habló de ellos. Duarte habló de gente como Pavel. Duarte siempre dijo que habrán dominicanos cuyas maquinaciones estarán contrarias a la patria. Y Pavel es uno de esos, con un importante poder político, porque él es un ministro del gobierno. Es más, yo te voy a decir lo siguiente. Con el problema haitiano que hay aquí hoy, si Janel Ferrera fuera presidente, Pavel no fuera funcionario nunca. Ni Pavel ni nadie que atente contra la patria. Ni nadie. Nosotros tenemos una lucha, es que no hay mañana. O son ellos o somos nosotros. O nos convertimos en dominicanos y mantenemos nuestra identidad, o nos convertimos en haitianos y destruimos esto. Con una población primitiva, que un dueño de una banda se le ocurre visitar un brujo porque el hijo está enfermo, y el brujo murió el hijo. Y el brujo le dice, tu hijo va a morir porque los viejos de la comunidad le echaron un guanguá. Y la respuesta que da él es matar a todos los ancianos de la comunidad. Pero ¿tú crees que es posible que en una era donde estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, donde las neveras le piden a Amazon el componente, donde las lavadoras piden detergente, suavizante y cloro, nosotros estamos enfrentados a una era primitiva? Pero eso ni en la caverna. Porque en el Paleolítico no había tal salvajismo de esa dimensión, porque tienen acceso a la tecnología, tienen acceso a las armas, tienen acceso incluso a los recursos modernos. Pero mira, déjame adentrarme en ese análisis que acabas de hacer. Ok, lo voy a decir. Ahí lo que se revela es el mal. ¿Por qué? Tú has hablado de cómo es posible que en el siglo XXI, que ya estamos hablando, para aportar más, estamos hablando del Internet 6G, no 5G, no, 6G, tengamos esto. Miren esto. Y yo te digo a ti, es una revelación del mal. ¿Por qué? Oh, pero ¿con qué ese líder de banda, Wami Canor, así se llama, con qué Wami Canor dispuso de la vida de esos 180 ancianos? Probablemente los condujo, los intimidó con armas de fuego. Armas de fuego de la segunda mitad del siglo XX. Posiblemente armas de fuego que fueron fabricadas en el primer decenio del siglo XXI. Es decir, una manifestación de destrucción moderna. En manos de una gente primitiva. Pero entonces, ¿cómo es posible o qué explica que esos elementos se manejen de forma tan afable y tan aprensible con las modernas armas de destrucción, al tiempo que le dan la espalda a todo lo demás que tenga un ethos tecnológico? La maldad. Porque aquello, eso en específico, que es moderno, que dispara 60, 70, 100 balas en qué sé yo cuántos segundos. Eso es lo que me permite destruir a mi enemigo. Eso es lo que me interesa. Pero hay otra parte. Como me guía la maldad, a mí de la tecnología lo que me interesa es todo aquello que puede destruir y punto. Pero que en la construcción filosófica de eso que tú planteas muy inteligentemente, del arma, cuando se fabrica ese tipo de arma, de una ametralladora, por ejemplo, se hace para combatir elementos bélicos de guerra. Esa es la realidad. Aunque la delincuencia la utilice para otras cosas, las armas en principio se hacen para hacer defensa de soberanía de estados, porque son armas de guerra. Ni siquiera son armas de contención policial, son armas de guerra. ¿Tú sabes lo que es tú usar un arma de guerra moderna con el pensamiento del 1812 de François Macandal? Que dice que porque el amo le está celando con las mujeres, hay que eliminarlo a todos con machetes. Ese es el pensamiento de los haitianos. Porque la gran desgracia de los haitianos y de los traidores
como en cuestión estamos hablando, es que su hilo cultural es profundamente de acero. Los haitianos del 2024 piensan como los haitianos de la noche del pacto de Bois Caimán en el 1791, que enterraron un gallo en el 2022 y lo enterraron en el 1791. Yo te dije a ti que aquí migración se tiró en Ciudad Juan Bosch. No sé si lo recuerdas. Eso fue en el 2021. Eso fue un aparataje del carajo. Yo tengo la información. Eso no salió en la prensa, pero un dominicano, así hay que hablar ahora, un dominicano residente en Ciudad Juan Bosch. No, porque son tantos los otros. Un dominicano que reside en Ciudad Juan Bosch me contó a mí que un grupo de vecinos haitianos fue de noche desnudo, bajaron a uno de los parqueos e hicieron una de las cosas que ellos hacen con un gallo, gallina, sí. Pero al otro día, cuando la gente se acercó, encontró un muñeco de Luis Abinader con alfileres. Sí, pero eso no funciona. Lo pueden encontrar con las agujas del Chulan Rus. Eso no funciona. Porque si el vudú y la brujería generara algún tipo de beneficios, Haití fuera Dubái. Y no hay nada más atrasado que Haití. Nada. Es más. Ellos creen que funciona. Pero ¿dónde ha funcionado si todos los días están peor? Y por eso es que yo estoy aquí. Porque en el proceso venidero, nosotros estamos a pocos años de cumplir 100 años de la llegada del dictador. 1930, 2030. Nadie está viendo esto. La República Dominicana está harta de los haitianos. Y si la respuesta viene del pueblo, entonces los traidores internos van a pagar tanto como los haitianos que están agrediendo a la población dominicana. Entonces tú vas a sumar el haitiano del Darío Contreras, el haitiano de Piantini, el haitiano de la matanza en Nagua, el haitiano de la matanza en Puerto Plata, los haitianos de la matanza en Atomayor, los haitianos que hirieron al teniente coronel en el Río. Tú vas a conectarlo todo y es un día que van a responder. Bueno, no se diga más, señores. Janel Ferreras en Políticamente Correcto. Quienes no se han suscrito pueden hacerlo ahora. Activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo.